Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando a la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura hace un anuncio de un profeta que surgiría en medio del pueblo. Este profeta hablaría en nombre de Dios, y a él habría que escuchar y por tanto obedecer. El profeta que hable de forma propia o en nombre de otro que no sea Dios, pues simplemente morirá, dice el Señor. Lo que Moisés anuncia se cumple en la persona de Jesús, que es distinto a los demás profetas. La carta a los Hebreos, en el capítulo 1, iniciando el texto, dice que antiguamente Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, y ahora en esta etapa final de la historia nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Si Dios habla de un modo distinto en la persona de Cristo, eso tenía que notarse de alguna manera. Y efectivamente la gente se dio cuenta de que en Jesús había alguien diferente a los demás. Los maestros de la ley, escribas y fariseos hacían comentarios de la Escritura basados en otros maestros o en la casuística. Sin embargo, Jesús no hace comentarios de la Escritura, porque Él, en primer lugar, es el cumplimiento de lo que se había anunciado. En segundo lugar, es la palabra misma de Dios, la palabra hecha carne. Antes se decía, y los profetas de esa forma hablaban constantemente: esto dice el Señor, ha hablado la boca del Señor, oráculo del Señor, etc. Jesús, por el contrario, no utiliza nunca estas palabras, sino que dice: antes se dijo, ahora yo les digo. Yo les digo. Habla de un modo distinto, y la gente lo notó. Por eso el texto que nos narra San Marcos en el día de hoy nos lo presenta enseñando en la sinagoga de Cafarnaún, lugar donde ejerció parte extensiva de su ministerio. Y la gente se queda asombrada porque no enseña como los escribas, sino
con autoridad. Hay dos cosas fundamentales aquí. Primero, ya Jesús no viene a comentar la Escritura como he dicho anteriormente, pero también añaden la autoridad de Jesús. ¿De dónde brota esa autoridad? ¿Del hecho de Jesús ser el Hijo de Dios? Pues sí, tenemos que decir, viene de que Jesús es el Hijo de Dios, pero no solo de eso, porque la gente no sabe que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y como ellos no lo saben, por tanto, la autoridad que le atribuyen no puede venir solo del hecho de que es Hijo de Dios. Simplemente ven la diferencia entre lo que Jesús dice y lo que hace, y lo que decían y hacían las demás autoridades religiosas. Esa autoridad viene de la coherencia de vida entre lo que Jesús dice y lo que hace. Es lo que Basilio Caballero llama el carisma. Y este carisma nos habla de una autoridad coherente, una autoridad que no es recibida, no es una autoridad vicaria como la tenían los profetas, que no hablaban en nombre propio, sino en nombre de Dios. Jesucristo hace presente a Dios en su persona, y su palabra es como la palabra de Dios. Es como cuando hablamos en los sacramentos, por ejemplo, se realiza lo que significa el sacramento. La palabra de Jesús es una palabra que realiza lo que hace. Es como la narración de la creación en el Génesis, que nos habla de cómo Dios crea hace de toda la creación, valga la redundancia. Y Dios crea por su sola palabra. Esa palabra con la que Dios crea, se pronuncia y se realiza, es al mismo tiempo la palabra que utiliza Jesús. Lo que Él dice se realiza. Por eso hasta los espíritus inmundos le da órdenes y le obedecen, porque tiene dominio sobre ellos. Y ese dominio es precisamente dado por su carisma, por su coherencia de vida. Es la coherencia que se nos exige a nosotros en este tiempo. El Papa Pablo VI en la Evangelii Nuntiandi dedica un espacio a hablarnos del testimonio que deben dar los cristianos en el anuncio del Evangelio. Y nos dice San Pablo VI en este documento que si el Evangelio, el anuncio del Evangelio, no va acompañado del testimonio, entonces se queda en un anuncio vacío. La palabra de Jesús era precisamente una palabra de fuerza, una palabra de acción, porque lo que dice se realiza. Nuestra palabra hoy tiene el peligro de quedarse en una palabra vacía, una palabra sin sentido, cuando nuestro testimonio es contrario al estilo de vida que anunciamos. Solo siendo coherentes en nuestra vida seremos capaces de pronunciar una palabra como la anuncia Jesucristo, una palabra acción que lo que dice lo hace. Hoy es un día para que nosotros revisemos igualmente nuestro estilo de vida como cristianos, para que nuestra palabra no caiga en el vacío, sino que sea una palabra que, como la de Jesús, realice lo que dice. Pidámosle al Señor que nos conceda la gracia de ser coherentes en nuestra vida de fe, y que de esa manera nuestro anuncio del reino de Dios sea concreto en las obras y las acciones, tal y como lo hizo Jesús, que pasó por el mundo haciendo el bien
y curando a los oprimidos por el mal. Que así sea.